Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Alabado Dios. Mi alma bendice al que vive. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos en esta tarde aquí desde nuestro hogar, dando comienzo a nuestro segmento de la tarde, blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde, pues les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Alabado sea Dios. Aquellos hermanos, pues que vayan entrando. Les saludo en esta tarde preciosa. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde preciosa quisiera pedirles con mucho agradecimiento que compartan el video para que así pueda llegar a otras vidas y el mensaje pues pueda expandirse. Alabado sea Dios, porque es de la única manera pues que el mensaje puede llegar a diferentes lugares, ya que el sistema no lo hace. Bendito eres Jesús. En esta tarde preciosa traigo un tema muy interesante. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios que hace milagros? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios de lo imposible hace lo posible? ¿Cuántos de ustedes pueden creer que Dios de la nada forma lo que existe, lo que se ve? ¿Sabe que el Dios que usted y yo le servimos se destaca por hacer posible lo que para el hombre es imposible? Quisiera en esta tarde leer una porción bíblica que se encuentra, alabado sea Dios, alabado sea tu nombre, en Deuteronomios capítulo 8. Y en Deuteronomios capítulo 8 vamos a leer el verso, alabado sea Dios, 4 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. Fíjese, hermano, me quisiera concentrar en la primera parte de este versículo que dice que durante esos 40 años que Israel estuvo en el desierto, dice que su ropa no se envejeció nunca y sus pies nunca se hincharon. Oiga bien, mi hermano. Me llama la atención porque Dios le dice a Israel: tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Oiga bien, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oiga, mi hermano, aquí podemos ver uno de los milagros más extraordinarios, humanamente incomprensible, que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el desierto, en un desierto literal, como estaba Israel, el clima
Es un clima, alabado sea Dios, árido, seco, donde de día hace un calor inmenso y donde de noche hace un frío también fuerte. En el desierto es un lugar seco donde casi, es más, que no llueve, no hay agua. Es difícil de sobrevivir en un desierto porque no hay lugar donde hallar alimento. No hay lugar, alabado sea Dios, donde uno pueda sentirse o sentarse a descansar bajo la sombra de algún árbol, porque en los desiertos no se encuentra ningún tipo de vegetación, ningún tipo de animal. Y la Biblia relata que el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto. Escuche bien, 40 años vagando en el desierto, donde las temperaturas son demasiado de altas, donde hace un calor, alabado sea Dios, insoportable. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que estamos leyendo aquí es impresionante, hermano. Porque el escritor de Deuteronomio, que fue Moisés, le está hablando al pueblo de Israel de parte de Dios. O sea que esto es palabra de Dios. Y le está diciendo, ustedes han vagado durante 40 años en el desierto. Nunca han pasado hambre. Pero además de nunca haber pasado hambre, dice que nunca su vestido se envejeció y que sus pies jamás se hincharon. Oigan, mi hermano, qué terrible. Usted se puede imaginar esa escena, ese panorama, donde alrededor de casi 2 millones de personas iban caminando día y noche por un desierto, y ver que la Biblia dice con mucha claridad que su ropa nunca se envejeció y que sus pies nunca se hincharon. La palabra nunca es bien importante, hermano, porque nos enseña y nos revela que durante 40 años un pueblo caminando de día en unas temperaturas cálidas que son insoportables, difícil de sobrevivir. Dice que la palabra de Dios que su ropa nunca se envejeció y sus pies hincharon. Usted se ha puesto a pensar y analizar de dónde salía la ropa, de dónde salían los zapatos que utilizaba este pueblo. ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Es más, yo voy más allá. Durante 40 años en ese desierto nacieron miles de niños. Escuche bien. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaban ellos la ropa y los zapatos para vestir a esos niños? Yo no sé, hermano, esta es tarde de analizar, de examinar con cuidado el poder de nuestro Dios, un poder sin límites, un poder que es capaz de hacer existir lo que no existe, hacer posible lo que es imposible. Oiga, mi hermano, que es tremendo. Eso nos enseña a nosotros que como creyentes, como iglesia, debemos poner toda nuestra fe y confianza en el Dios que nos salvó. Oiga bien, mi hermano. El Señor le dice a Israel, en ese mismo verso, diciéndole, reconoce
Asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Le dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Oiga, mi hermano, donde estaba en el desierto, en ese lugar donde Israel estuvo 40 años, no había los recursos para ellos confeccionarse ropa. No había los recursos para hacerse zapatos. Y la pregunta es, entonces, ¿de dónde salían sus zapatos y sus ropas durante 40 años? ¿Sabe qué? Que el poder del Dios que usted y yo le servimos no tiene límite. La palabra de Dios dice que Él es todopoderoso, que para Él nada es imposible. Cuando vamos a la creación, podemos ver con mucha claridad allá en Génesis que Dios, cuando comenzó a crear todas las cosas, dice la palabra de Dios que lo que Dios creó, lo creó de la nada. De lo que no existía, creó lo que existe hoy. Y fíjese, hermano, que Dios lo creó con su palabra. Él envió la palabra. Él dio la orden. Y dijo, sea la luz. Y dice la Biblia que la luz se manifestó. O sea, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que el Dios que creó todo lo que existe, que usted ve hoy, es el mismo Dios que estuvo 40 años cuidando del pueblo de Israel en el desierto, sustentándolo, guardándolo de peligros, guardándolo, alabado sea Dios, de animales feroces. ¿Cómo no confiar en un Dios así, hermano? Usted puede creerle a Dios en este día. Usted puede creer que Dios tiene el poder y la capacidad de resolver su problema. Oiga bien, porque a veces, por cualquier bobería, como decimos nosotros los boricuas, perdemos la fe. Y lo primero que preguntamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Quién me podrá ayudar? La Biblia dice que todo es posible para aquellos que le creen a Dios. Oiga, mi hermano, escuche bien. Es importante y es interesante, hermano, que podemos ver con mucha claridad cómo Dios cuidó del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Oiga bien, proporcionándoles todo lo que necesitaban y asegurándose de sus ropas, que no se desgastaran ni sus pies se hincharan. Mire, mi hermano, observe con cuidado, porque durante 40 años usted no sabe la cantidad de niños que nacieron en el desierto. Yo no lo sé, porque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que fueron miles, cientos de miles, porque son 40 años, hermano. En 40 años y alrededor de casi 2 millones de personas, hombres y mujeres y niños, ¿cuántos niños no habrán nacido durante esos 40 años? Y la pregunta que yo me hacía mientras examinaba esto con detenimiento, ¿de dónde surgía la ropa y los zapatos para estos niños? Y no solamente eso, a medida que estos niños iban creciendo, ¿qué sucedía con la ropa?
porque no tenían la capacidad y tampoco los recursos para hacerse ropa. Allí no había tienda de ropa, allí no había tienda de zapatos, allí no había tienda de comidas. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál era la fuente donde el pueblo de Israel comenzó a adquirir todo lo que necesitaba en cuanto a sustento, en cuanto a vestimenta, en cuanto a cuidado? La Biblia dice, alabado sea Dios, que no nos preocupemos porque vamos a vestir, que vamos a comer y que vamos a beber, porque Dios es el que va a suplir todas esas cosas. Y a medida que estos niños iban creciendo, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo? ¿De dónde salía la ropa? Porque mire, déjeme decirle algo. Cuando un niño nace, lógicamente va a necesitar ropa, va a necesitar cobija, va a necesitar calzado. Y la pregunta es, ¿de dónde salía esa ropa? ¿De dónde salían esos recursos? ¿Cómo ellos, alabado sea Dios, obtenían esos recursos? ¿Sabe qué? Que el poder de Dios no tiene límites. Yo me imagino, porque yo tengo dos versiones que yo me inclino por una más que por la otra. Y la primera es que a medida estos niños iban creciendo, su ropa y sus zapatos iban creciendo. Oiga bien, para Dios nada es imposible. Oiga bien, todos sabemos aquí que para confeccionar una camisa o un pantalón o en aquel tiempo la ropa que ellos utilizaban tenían que tener un animal de donde sacar la piel, la lana de las ovejas. Ellos no tenían nada de eso. Los animales que ellos tenían eran específicamente para el sacrificio, pero no daban abasto para hacer ropa para 2 millones de personas y mucho menos para niños que nacían día a día en el desierto. Yo no sé si usted me está entendiendo, mis hermanos, pero esto nos enseña a nosotros que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible, que de la nada Él puede hacer lo que usted y yo vemos hoy. Entonces, ¿por qué muchas veces, por problemas sencillos, dejamos de creerle? Oiga bien, fíjese que, alabado sea Dios, cuando vemos el versículo completo, observamos varias cosas importantes. Y es que lo primero que dice el verso es que ni sus pies, que ni su ropa se envejeció en su cuerpo, ni sus pies se hincharon durante 40 años. Oiga, mi hermano, 40 años son muchos. Mire, mi hermano, yo he experimentado eso y tal vez usted lo ha experimentado. Si usted camina 2 o 3 millas, va a llegar un momento que sus pies se van a hinchar. Pero esta gente estuvieron 40 años caminando por el desierto y dice la Biblia que su pie nunca se hinchó. Qué tremendo, hermano. El cuidado de Dios es tremendo. Mira cómo Dios cuida de nosotros. Como Dios cuidó de este pueblo. Yo me imagino que cada vez que se enfermaban, Dios los sanaba. Estamos hablando de un pueblo ingrato, de un pueblo rebelde, de un pueblo, alabado sea Dios, que muchas veces cuando tenían situaciones difíciles y problemas y hambre, en vez de clamar a Dios, lo que hacían era comenzar a murmurar de Dios, a murmurar del siervo Moisés. Pero con todo eso Dios nunca los abandonó. Dios siempre los mantuvo. Dios siempre los cuidó. Dios siempre les suplió sus necesidades. Oiga bien,
Fíjense que el versículo dice, durante 40 años lo sustenté en el desierto. Nada le faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se hincharon sus pies. Oiga, mi hermano, qué terrible. Y hoy nosotros por cualquier cosa sencilla nos turbamos. Comenzamos a dudar. Comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos, alabado sea Dios, a buscar la fuente. ¿Dónde voy con qué y dónde voy a resolver este problema? ¿Quién me va a ayudar? A veces no tenemos un problema en una situación. En vez de clamar a Dios, tocamos la puerta del vecino. Y el vecino nos dice, y Dios nos da duro a veces con eso. Mira, tú vienes donde mí para yo ayudarte en este problema. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo los recursos. Yo estoy peor que tú. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y dificultosas que tú no sabes. Fíjese, hermano, no se desgastaron sus vestidos, dice la Biblia. Y lo dice muy claro, hermano. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que las ropas del pueblo de Israel no se deterioraron ni se dañaron durante 40 años en el desierto. Mire, mi hermano, en los desiertos las cosas se dañan rápido, se deterioran rápido, porque el clima es árido, seco. Yo no sé si usted ha estado en un desierto, pero estar en un desierto es algo terrible. Porque de día hace un calor inmenso, seco, y de noche un frío tremendo. Pero dice la Biblia, alabado sea Dios, que sus ropas, alabado sea Dios, en 40 años nunca se deterioraron y nunca se dañaron ni se hincharon sus pies. Oiga, mi hermano, qué tremendo. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice que no se hincharon sus pies, lo que está indicando es que los pies del pueblo de Israel no se hinchaban debido a las largas caminatas. Escuche bien. Y condiciones del desierto. ¿Sabe qué? Eso implica cómo Dios cuidó de ese pueblo. Cómo Dios protegió ese pueblo. Cómo Dios guardó ese pueblo. Si Dios lo hizo con ellos, ¿no lo puede hacer con nosotros hoy? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué por cualquier cosa sencilla nos turbamos? Dejamos de creer en Dios, comenzamos a cuestionar a Dios y a decirle, ¿dónde tú estás, Dios? Y Dios te dice, yo estoy donde siempre estoy, dentro de ti, porque yo estoy en ti por medio del Espíritu Santo. Lo que pasa es que tú tienes el Espíritu Santo, pero no clamas a Él. Oiga bien, fíjese, hermano, que alabado sea Dios, que en este versículo enfatiza la providencia y el cuidado de Dios hacia su pueblo durante los 40 años que estuvieron en el desierto. O sea, durante 40 años Dios le proveyó y cuidó de ellos. No pasó un día que Dios no le proveyera. Dios siempre proveyó lo que ellos necesitaban, aunque ellos eran rebeldes. Oiga bien, durante ese viaje por el desierto, alabado sea Dios, Dios siempre le proporcionó alimento, o sea, el maná. Oiga bien, qué tremendo, hermano. Porque esta gente experimentaron lo que usted y yo nunca hemos experimentado. Esta gente experimentó uno de los milagros más extraordinarios que puede existir. Porque durante 40 años Dios les proveyó alimento. Dios los vistió. Dios, alabado sea Dios, no permitió que se enfermasen.
Los guardó y los cuidó de animales feroces en el desierto, pero también los guardó y cuidó de ellos, de los ataques mire, en los desiertos, y más en aquel tiempo, la gente, los ladrones, se aprovechaban de las personas que cruzaban el desierto para ir de un lugar a otro. ¿Para qué? Para asaltarlos, para quitarle todo lo que tenían. Pero a Israel Dios lo cuidó. Así Dios te cuida hoy. Así Dios cuida de nosotros hoy. Así Dios nos protege. Usted no sabe que cada día que usted sale de su casa, usted no sabe cómo Dios cuida de usted, cómo Dios envía ángeles a que lo cuiden, a que lo protejan. Oiga bien, Dios le proveyó comodidad y protección. Y mire, mi hermano, esto es una prueba de la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Dios es fiel, hermano. Aunque usted y yo seamos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Escuche bien. Dios nunca, escuche bien, va a fallar a sus promesas. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Si Dios prometió que te iba a suplir lo que tú necesitas, créele, Él lo va a hacer. Él tiene los recursos, Él tiene el poder. Para Él nada es imposible. Entonces, ¿por qué te turbas? ¿Por qué dudas? Cuando viene el problema, cuando viene la mala noticia, cuando empiezas a sentir ciertos síntomas en tu cuerpo. Mire, mi hermano, es el tiempo de comenzar a creerle a Dios más que nunca. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Él nunca nos ha fallado. Él dice en la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él continúa siendo fiel. Su fidelidad es eterna. Oiga bien, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, dice la palabra. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oiga, mire, mi hermano, son 40 años. Son casi medio siglo. Oiga bien, 40 años, no son 40 días. No son 3 meses, son 40 años. En ese lugar, alabado sea Dios, donde todo es imposible humanamente. Póngase usted a pensar, hermano. Cuántas cosas, cuántos milagros, cuántas maravillas hizo Dios durante 40 años en el desierto a favor del pueblo de Israel. Por eso Él le dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea, en otras palabras, Dios le está recordando a Israel que durante 40 años Dios le fue fiel. Nunca le falló. Siempre los alimentó, siempre los vistió, siempre cuidó de ellos. No pasó un día inadvertido. ¿Sabe por qué Dios le está diciendo esto a Israel? Porque ya ellos estaban frente a la tierra prometida, a un paso de entrar y disfrutar de lo que Dios le había prometido. Por eso Él le está diciendo, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. O sea, en otras palabras, durante 40 años yo cuidé de ti. Durante 40 años yo te guardé. Durante 40 años yo te protegí. Y ahora te voy a seguir protegiendo en la tierra prometida. Oiga bien. Por eso le dice, reconoce. ¿Sabe por qué le dice reconoce? Porque muchas veces nosotros no reconocemos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas.
cómo Dios ha cuidado de nosotros, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha guardado de accidentes, de peligro, de enfermedades. A veces recibimos una bendición y no reconocemos que es Dios quien la proveyó. Dios nos está diciendo hoy que reconozcamos que es Él el que nos guarda, el que nos cuida, el que suple nuestras necesidades, el que impide que nos enfermemos, el que impide que el enemigo nos ataque. Oiga bien, dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Oiga mi hermano, yo no sé lo que usted esté pasando hoy. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé cuál es su necesidad. Pero el Dios que durante 40 años vistió a Israel, calzó a Israel, suplió su necesidad y su alimento, es el mismo Dios que usted le sirve hoy. Él no ha cambiado, Él no ha perdido su poder. Lo que usted tiene es que pararse firme y comenzar a clamar a Él creyendo que el Dios que bendijo a Israel es el mismo Dios que usted le sirve hoy. Oiga mi hermano, ¿habrá algo acaso imposible para Dios? No. Él todo lo puede. Su poder no tiene límites. Si usted tiene una necesidad hoy, clame a Él. Pida con fe, no dudando. A Él no le está malo que usted le pida a las 3 de la mañana. Porque Él no duerme. La Biblia dice que no se duerme el que guarda a Israel y no se duerme el que guarda a la iglesia. Mientras usted duerme, Él está despierto, Él está cuidando de usted, Él está protegiendo su propiedad. Él está ahí. Durante 40 años, nunca le falló a Israel. Y escuche bien, Israel fue un pueblo ingrato, rebelde, incrédulo. La Biblia dice que la razón por la cual el pueblo, los que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué fue? Por incredulidad. Y aunque ellos fueron incrédulos, Dios nunca les faltó. Dios nunca les falló. Dios siempre los cuidó. Porque a lo que Dios le está hablando aquí, que no, es a la generación que nació en el desierto. Esta generación que nació en el desierto experimentó ese milagro prodigioso, donde su ropa nunca se envejeció y sus pies nunca se hincharon. Mire mi hermano, qué terrible. Piense, analice esto. A medida que ellos iban creciendo, la ropa iba creciendo, los zapatos iban creciendo. Y cuando nacía un niño, pues mira, ya tenía con qué comer y qué vestir. Porque nuestro Dios es un Dios responsable. Así que en esta tarde, es tiempo de comenzar. No solamente a creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer, el mundo cree en Dios. Hay gente en el mundo que cree en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia entre creer y creerle es la siguiente. Yo puedo decir que yo creo en Dios, pero mi fe no está puesta en ese Dios. No creo que Él tiene el poder para suplir mi necesidad.
Si tú le preguntas a la gente del mundo, muchos te van a decir, sí, yo creo en Dios, pero Él está allá arriba y yo estoy aquí abajo, como quien dice, Él nada puede hacer por mí. Pero cuando usted le cree a Dios, usted va a ver maravillas, usted va a ver milagros, usted va a ver, alabado sea Dios, que lo que el hombre no puede hacer, Él lo hace. Yo he experimentado milagros en mi vida, hermano. Pero hay que creerle a Dios. Esos obstáculos que impiden que le creamos a Dios hoy, hay que derribarlos. Así que los dejo con este pensamiento. Los dejo con esta reflexión. Porque yo creo que es importante que la iglesia del siglo XXI comience a crecer en la fe, a madurar en la fe, a creer que el Dios que usted y yo le servimos, para Él nada es imposible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Si el hombre te falló, si el hombre que te prometió algo y no te cumplió, clame a Dios, porque Dios promete y cumple. Él es fiel a sus promesas. Sus promesas son en el sí y en el amén. Así que Dios me lo bendiga en esta tarde. Y espero que esta reflexión haya sido de bendición y haya hecho crecer su fe. Que Dios me los bendiga.